Sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar y la purísima e inmaculada concepción de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, concebida en gracia sin mácula de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Del lugar, del tiempo y de otras circunstancias del nacimiento del Señor. Dos géneros de cosas, hermanos míos, considero en el nacimiento del Señor, no solo diferentes, sino muy desemejantes. El niño que nace es Dios, y la madre de quien nace es virgen, y el parto mismo es sin dolor. Resplandece una nueva luz del cielo entre las tinieblas. Un ángel anuncia la nueva de tan grande gozo. La multitud de la milicia celestial da a Dios alabanzas. Se da a Dios la gloria y la paz a los hombres de buena voluntad. Se apresuran los pastores, hallan lo mismo que se les había anunciado. Lo participan a otros. Todos los que lo escuchan se llenan de admiración. Estas y otras semejantes cosas, amantísimos, son de la virtud divina, no de la fragilidad humana. Vasos son de oro y de plata, en que por tan grande solemnidad se sirve hoy en la mesa del Señor también a los pobrecitos y necesitados. No debemos nosotros llevarlos. No se nos da la bandeja de oro o la copa, sino la comida y bebida que está en ellos. Considera con cuidado, dice el sabio, las cosas que te ponen delante en la mesa. Yo ciertamente conozco que son mías el tiempo y el lugar de este nacimiento, la delicadeza del cuerpo del niño, sus sollozos y sus lágrimas. También la pobreza de los mismos pastores, a quienes antes de todo se anuncia el nacimiento del Señor, y sus vigilias. Mías son estas cosas, a mí me pertenecen, delante de mí se ponen, a mí se me proponen para que las imite. Nació Cristo en el invierno, nació en la noche. Pensamos que sucedería casualmente que en tanta inclemencia del aire y en las tinieblas naciese aquel Señor de quien es el invierno y el estío, el día y la noche. No escogen los demás niños el tiempo en que han de nacer, como quienes, comenzando apenas a vivir entonces, no tienen uso alguno de la razón, no tienen libertad de elegir, ninguna facultad de deliberar. Cristo, hermanos míos, aunque no era hombre, con todo eso era en el principio en Dios. Y era Dios con la misma sabiduría y potestad que ahora tiene, como quien era virtud de Dios y sabiduría de Dios. Habiendo de nacer, pues, el Hijo de Dios, en cuyo arbitrio estaba cualquiera tiempo que quisiera elegir, escogió el que es más molesto, especialmente para un párvulo e hijo de una pobre madre, que apenas tendría pañales en que envolverle y un pesebre en que reclinarle. Y ciertamente, habiendo tanta necesidad, no oigo que se haga mención alguna de pieles. El primer Adán se viste con túnicas de pieles. El segundo es envuelto en unos pañales. No es el mundo de este parecer, pues ahora o Cristo se engaña o el mundo yerra. Pero es imposible engañarse la divina sabiduría. Por tanto, con razón se reputa la prudencia de la carne, que también es muerte, enemiga de Dios, y la prudencia del siglo se nombra también necedad. ¿Qué diremos, pues? Cristo, que no se engaña, elige lo que es más molesto a la carne. Luego esto es lo mejor, esto lo más útil, esto debe elegirse más bien. Y sea quien fuere el que enseñe o persuada otra cosa, nos debemos guardar de él como de un engañador. También quiso nacer por la noche. ¿Qué dirán a esto los que tan libremente pretenden hacer ostentación de sí mismos? Cristo escoge lo que juzga más saludable. Vosotros elegís lo que él reprueba. ¿Quién de los dos es más prudente? ¿Cuál de los dos juicios es más justo? ¿Qué parecer será más sano? En fin, Cristo calla, no se alaba, no se engrandece, no se predica. Y he aquí que el ángel da noticia de él y le canta alabanzas el ejército celestial. Tú, pues, que sigues a Cristo, esconde el tesoro que has hallado. Ama ser ignorado. Alábete la boca ajena, calle la tuya. Aún más, en un establo nace Cristo y está reclinado en un pesebre. Y no es el mismo por ventura que dice,
toda la tierra es mía y todo cuanto en ella se encierra. Pues, ¿por qué escogió un establo? Sin duda para reprobar la gloria del mundo, para condenar la vanidad del siglo. Todavía no habla su lengua, y ya todas sus cosas claman, predican, evangelizan. Los mismos infantiles miembros tampoco callan. En todo se arguye, se destruye y se confuta el juicio del mundo. ¿Quién de los hombres, si para ello se diera opción, no elegiría antes un cuerpo robusto y una edad con el uso perfecto de la razón y discreción que la de un infante? Oh sabiduría que sois traída de lo oculto. Oh verdaderamente encarnada y encubierta sabiduría. Y sin embargo, hermanos míos, el mismo es aquel párvulo prometido otro tiempo por Isaías, que sabe reprobar lo malo y elegir lo bueno. Lo malo, pues, es el deleite del cuerpo. Lo bueno es la mortificación. Supuesto que ésta elige y reprueba aquella el sabio niño, el verbo infante. Porque el verbo se hizo carne, y carne débil, carne de un niño, carne delicada, carne imposibilitada para toda obra e incapaz de todo trabajo. Y verdaderamente, hermanos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando era en el principio en Dios, habitaba en una luz inaccesible, y no había quien fuese capaz de él. Porque ¿quién penetró los designios del Señor, o quién ha sido su consejero? El hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Pero ahora ya puede percibir, aún el hombre carnal, que el Verbo se hizo carne. Si no sabía oír cosa alguna fuera de la carne, he ahí que se hizo carne el Verbo. Óigale a lo menos en la carne. En la carne se te muestra, hombre, aquella sabiduría, esa misma que otro tiempo estaba oculta. Mira ya cómo es traída de lo oculto, y se presenta por sí misma a los sentidos de tu cuerpo. Carnalmente, por decirlo así, se te predica. Huye del deleite, porque junto a la puerta del deleite está la muerte. Haz penitencia, porque por ella se acerca el reino de los cielos. Esto te predica aquel establo, esto clama aquel pesebre, esto hablan manifiestamente sus infantiles miembros, esto te repiten sus lágrimas y sollozos. Pues llora Cristo, pero no como los demás, o seguramente no por lo que suelen los demás. En los otros prevalece la sensación, en Cristo prevalece el afecto. Padecen aquellos, no hacen, como que no tienen todavía el uso de su misma voluntad. Lloran aquellos porque padecen, Cristo porque se compadece. Lloran aquellos el pesado yugo que oprime a todos los hijos de Adán. Cristo llora los pecados de los hijos de Adán. Y verdaderamente, por quienes ahora derrama lágrimas, después derramará también su sangre. Oh dureza de mi corazón. Ojalá, Señor, que así como el Verbo se hizo carne, así también se haga carne mi corazón. Pues esto mismo lo prometisteis por el profeta, diciendo: Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermanos míos, las lágrimas de Cristo vergüenza me causan y dolor a un mismo tiempo. Estaba yo jugando en la plaza, y en el secreto del gabinete real se daba sentencia de muerte contra mí. Oyólo su hijo único. Salió quitada la diadema, vestido de un saco, cubierta la cabeza de ceniza, desnudos los pies, llorando y lamentándose de que había sido condenado a muerte un siervecillo suyo. Mírole que sale de repente, me asombro de la novedad, pregunto la causa y me la dicen. ¿Qué haré yo? ¿Proseguiré jugando todavía y me burlaré de sus lágrimas? Verdaderamente, si no estoy loco y privado del entendimiento, no dejaré de seguirle y de acompañarle en su llanto. Ved ahí de dónde viene mi vergüenza. El dolor y el temor de dónde. De que, por la consideración del remedio, mido lo grande de mi peligro. Lo ignoraba yo, pareciéndome que estaba sano. Y he aquí que es enviado el Hijo de la Virgen, el Hijo del Altísimo, y le mandan matar, para que mis llagas se curen con el precioso bálsamo de su sangre. Reconoce, hombre, que graves son tus heridas, cuando por ellas es necesario que Jesucristo sea herido. Si ellas no fueran de muerte y de muerte eterna, nunca por su remedio moriría el Hijo de Dios. Vergüenza es, amantísimos, disimular negligentemente la propia desdicha, cuando veo que muestra tanta compasión de ella tan grande majestad.
se compadece el Hijo de Dios y llora. ¿Y el hombre, que es quien padece, se reirá? Así el precio de la medicina es el aumento de mi dolor y temor. Mas, si observo con diligencia los preceptos del médico, será también ocasión de mi consuelo, pues así como reconozco por enfermedad grave aquella a la que se aplica tan preciosa medicina, así igualmente conjeturo por esto mismo que no será incurable. No gastaría en balde estas preciosísimas especies este médico sabio, o más bien, la misma sabiduría. Y es constante que en vano se gastarían, no solo si fuera fácil la curación sin ellas, sino mucho más si también con ellas fuera imposible. Anima, pues, a la penitencia y enciende más vehemente deseo la concebida esperanza de la salud. A esto se llega, para mayor consuelo, la misma visita y coloquio de los ángeles a los pastores que estaban velando. Ay de vosotros ricos, que tenéis vuestro consuelo en este mundo, para que no merezcáis tener el celestial. Cuántos nobles según la carne, cuántos poderosos, cuántos sabios en aquella hora descansaban en blandas camas, y ninguno de ellos fue tenido por digno de ver la nueva luz, de saber la noticia de tanto gozo, de oír cantar a los ángeles. Gloria sea a Dios en las alturas. Reconozcan los hombres, pues, que los que no se hallan en el trabajo de los hombres no merecen ser visitados de los ángeles. Reconozcan cuánto agrada a los ciudadanos celestiales el trabajo cuyo fin es el bien espiritual, puesto que aun a los que trabajan por el alimento del cuerpo y obligados de su necesidad, se dignan favorecer con sus palabras, y palabras tan dichosas. Sin duda miran en ellos aquel orden de las cosas humanas en que dispuso Dios que con el sudor de su rostro coma su pan Adán. Ruegos, amantísimos, que consideréis con la mayor atención cuánto ha hecho Dios por vuestra instrucción y salud. No suceda que sea infructuosa en vosotros palabra tan viva y eficaz, palabra tan fiel y digna de todo aprecio, palabra no tanto de la boca como de la obra. ¿Pensáis, hermanos, que sería poco sensible para mí si llegara a entender que estas mismas palabras mías, que os hablo a vosotros ahora, perecían vanamente y sin utilidad alguna en vuestros corazones? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué valen todas mis palabras? Pues, si de que fuese inútil este poquito de trabajo de la voz, se resentiría un hombre, que es cosa pequeña y aun nada, cuánto más justamente se indignará el Señor de la Majestad si tanta diligencia suya llega a frustrarse por vuestra negligencia y dureza. Aparte tan grande mal de sus siervos aquel Señor que por su salud se dignó tomar la forma de siervo, el unigénito del Padre, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Conoced, hermanos amantísimos, qué grande es la solemnidad de hoy, cuando para ella el día es breve y la anchura de la tierra angosta. Ella se dilata en lugar y tiempo juntamente, embarga y sorprende a la noche, ocupa el cielo antes que la tierra, porque la noche se iluminó como el día, rodeando en medio de ella a los pastores la nueva luz del cielo. Y para que sepáis en qué lugar comenzaron a celebrarse los gozos de esta solemnidad, aquel gozo que tenían los ángeles ya se anuncia que será para todo el pueblo. Sobre esto también al punto asiste, cantando las divinas alabanzas, la multitud del ejército celestial. De aquí es que esta noche se celebra con más solemnidad que las demás, en salmos, himnos y cánticos espirituales. Y debemos creer sin duda alguna que en estas vigilias, especialísimamente, aquellos príncipes celestiales se apresuran a venir y se juntan a los que cantan la pompa del nacimiento, en medio de las vírgenes que tocan los instrumentos y tañen los tímpanos. Pero cuántos altares brillan hoy con oro y piedras preciosas, y cuántas paredes se adornan en todas partes con colgaduras. ¿Piensas que se dirigirán a estos los ángeles y se retirarán de los hombres que usan paños toscos? Si así es, ¿por qué más bien se aparecieron a unos pastores de ovejas que a los reyes de la tierra y sacerdotes del templo? ¿Y por qué también el Salvador mismo, de quien es el oro y la plata, consagra en su cuerpo la pobreza? ¿O por qué hace mención tan cuidadosamente el ángel de la pobreza misma? No sin particular misterio, es envuelto en unos pañales el Salvador, y es puesto en el pesebre, pues esto mismo lo propone el ángel como señal, por donde podamos nosotros reconocerle. Esta es la señal, dice, para vosotros. Hallaréis un infante envuelto en unos pañales.
Por señal están puestos vuestros pañales, Señor Jesús, pero por señal a la que se contradice por muchos hasta el día de hoy, puesto que son muchos los llamados, pero no muchos los escogidos, y por consiguiente, ni los señalados. Reconozco aquí ciertamente, reconozco al gran sacerdote Jesús cubierto de unos paños manchados cuando estaba altercando con el diablo. Hablo a los que saben las Escrituras y no les es incógnita la visión profética de Zacarías. Pero cuando triunfó y fue ensalzada nuestra cabeza sobre nuestros enemigos, desde aquel momento ya mudó vestido, se adornó de hermosura, cubriéndose de luz como de un vestido. A nosotros nos dio ejemplo para que también hagamos lo mismo. Más útil es en el combate la cota de malla que un vestido de delicado lino, aunque aquella pese y ésta honre. Pero llegará tiempo en que los miembros seguirán a su cabeza, para que así el cuerpo universo cante con un mismo espíritu y una misma voz. Rompisteis mi saco y me rodeasteis de alegría. Hallaréis, dice, un infante envuelto en unos pañales y puesto en un pesebre. Y de allí a poco. Vinieron apresurados, dice el evangelista, y hallaron a María y a José, y al infante puesto en el pesebre. ¿Cómo es que solo, al parecer, alaba el ángel la humildad, sin embargo, de que no la encuentran sola los pastores? Tal vez elogia el ángel con especialidad la humildad, porque él se mantuvo en ella cuando los demás se precipitaron por la soberbia. O ciertamente, el nuncio soberano describe particularmente la humildad, porque ésta, como virtud propia, debemos ofrecer a la majestad divina. Mas no pudo hallarse sola, porque siempre se da a los humildes la gracia. Hallaron pues a María y a José, y al infante puesto en el pesebre. Así como la infancia del Salvador lleva consigo manifiestamente la humildad, así se designa no impropiamente la continencia en María y la justicia en José. Varón justo, alabanza que le da y encarga el Evangelio mismo. ¿Quién no sabe que se debe mucho al cuerpo la continencia? La justicia es una virtud que da a cada uno lo que es suyo, y esta es necesaria para con los prójimos. La humildad nos reconcilia con Dios, nos hace estar sujetos a Él y le agrada en nosotros, como dice la Virgen bienaventurada. Miró Dios a la humildad de su sierva. Así, el que fornica peca contra su cuerpo, el que injuria a otro contra su prójimo, el que se ensalza y envanece contra Dios. El lujurioso se envilece a sí mismo, el que injuria molesta al prójimo, el vano, cuanto es de su parte, deshonra a Dios. Mi gloria, dice el Señor, no la daré a otro. Y el soberbio dice, aunque no me la deis, la usurparé yo. Ni le agrada la distribución del ángel que da la gloria a Dios y la paz a los hombres. No reverencia pues a Dios, sino que se levanta contra él, haciéndose impío e infiel a un tiempo mismo. Porque ¿qué es la piedad sino culto de Dios? ¿Quién reverencia al Señor sino el que está sujeto a Él voluntariamente? Y así como están atentos los ojos de los siervos a las manos de sus señores, así los ojos de su corazón están siempre fijos en el Señor su Dios, para que se encuentren pues en nosotros siempre María y José, y el infante puesto en el pesebre, vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo. Por esto apareció la gracia de Dios enseñándonos, y por esto también aparecerá su gloria, pues así tienes escrito. Apareció la gracia de Dios a todos los hombres, enseñándonos a que, renunciando a la impiedad y a los deseos del siglo, vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, aguardando la dichosa esperanza y la gloriosa venida del gran Dios. Apareció la gracia en el párvulo para nuestra enseñanza, pero éste será grande, como dice el ángel Gabriel, y a quienes siendo párvulo haya enseñado la humildad y mansedumbre de corazón, engrandecerá después y glorificará viniendo grande y glorioso Jesucristo Señor nuestro, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Dos banderas.
ad maiorem Dei gloriam.